Amigos y hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Saludo cordial en el nombre admirable del Señor Jesucristo. Una vez más, con ustedes su servidor y amigo, el pastor Josué García. Hoy con el anhelo de estar con ustedes, una tarde maravillosa, una tarde de bendición espiritual. Y es mi deseo pues que en este momento usted esté gozando de las más ricas y abundantes bendiciones del Señor. Entonces, a todos los seguidores, a todos los que están en diferentes lugares, en diferentes sitios, esta tarde estamos transmitiendo a través de nuestro canal personal, Josué García Guevara, también a través de mi canal de Facebook y YouTube. Allí estamos para que, si usted siente compartir esto con sus contactos, con sus amigos, lo haga para que juntamente conmigo esta tarde disfrutemos de la bendición del Señor. Saludo cordial en esta tarde para la hermana Dioselina Montoya. Un saludo especial para ella en el nombre del Señor Jesucristo. Qué bendición. El hermano Alonso Rueda también, desde Bolivia, Caldas. Saludo cordial a él y nuestras condolencias a nuestro hermano pastor Alonso Rueda por el fallecimiento de su señora madre. Estamos orando y sentimos querer darle ese respaldo a él y a su familia. También estamos transmitiendo para la congregación Villa del Sol aquí en Puerto Boyacá, segunda sede, para todos los hermanos que a esta hora nos pueden estar sintonizando. Entonces, un saludo cordial para ellos en el nombre admirable del Señor Jesucristo. Y tenemos esta tarde una tarde de bendición. Son las 3 de la tarde, 4 minutos, y a esta hora tenemos la bendición del Señor, deseando pues para todos que esta cuarentena que estamos viviendo a nivel nacional e internacional, entonces todos estemos gozando y disfrutando de la palabra bendita del Señor, que a través de los diferentes medios de comunicación, a través de las diferentes plataformas digitales, están entonces conectados con estas redes que hoy han sido de enorme bendición. Estas redes se han convertido en una bendición para llevar la palabra del Señor a cada persona, hasta allá a sus casas, hasta el lugar donde usted vive. Está llegando la abundancia de la palabra del Señor. Entonces, para nosotros es un privilegio, es una enorme bendición que usted pueda compartir con nosotros, que usted pueda estar cada momento con nosotros, disfrutando de la palabra del Señor. Saludamos a toda la audiencia también internacional que nos acompaña, hermanos de otros países también que se conectan con nosotros, también hermanos que están cada mañana a través de la radio. Un saludo cordial para todos esos hermanos que a través de la radio escuchan la palabra del Señor a través de miradiovida.com y también a través de el canal de La Voz del Rey, www.lavozdelrey.com, donde estamos cada mañana a las 7 de la mañana llevando la palabra del Señor. También, en las horas de la tarde, en Cielo FM Cartagena, también estamos transmitiendo la palabra del Señor. Y qué bueno que usted estos canales los tenga como una bendición para usted oír la palabra del Señor. En esta tarde queremos compartir un tema con todos los hermanos, con todos los oyentes. Si hay amigos también, usted puede compartirle a los amigos esta tarde el enlace para que ellos puedan oír también la palabra del Señor. Y el tema que vamos a mirar esta tarde es un tema
debido también a lo que hoy el mundo celebra en medio de tantas cosas que la religión popular hace para la gente que está en tinieblas y que la gente que no tiene el conocimiento de Dios. Pues bueno, también nosotros queremos alimentar a cada creyente, a cada hermano a través de la palabra del Señor, palabra que llega a ustedes con la verdad del Evangelio. Entonces yo quiero en esta hora que miremos un tema que anunciamos eh, en la pasada transmisión, el valor que tiene las 7 palabras de Jesús en la cruz. Nosotros no tenemos como costumbre, no es una costumbre, ni quiero decirle que hoy voy a hablar de esto por que sea un día llamado Viernes Santo. No, creo que personalmente considero que todos los días los podemos hacer santos o pueden ser muy malos para la humanidad. Pero sí es bueno que hoy que usted escucha, que pronto usted escucha tanta cosa, tengamos en esta tarde una reflexión acerca de cuál es el valor que tienen esas 7 palabras pronunciadas por Jesús. Aunque, mire, eso se puede decir que no se puede reducir a 7 palabras. La palabra de Dios es muy abundante, es muy extensa, pero sí vamos a hablar de eso que pasó allá en la cruz. Y en el Evangelio según Lucas, es donde encontramos un relato, la mayor parte del relato de la obra de la cruz. En el capítulo 23 y el texto número 26 en adelante, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto a ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventurados las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzaron a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Porque si el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Llevad también con él a llevaban otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Bueno, vamos a tener una palabra de oración en esta hora para pedir al Señor que nos dirija. Bueno, vamos a invocar el nombre de Jesús. Padre Santo, invocamos tu nombre en esta hora. Yo te doy gracias por la oportunidad que tú me das de poder invocar tu santo nombre. Soberano Cristo, por cada uno de los hermanos que están conectados con nosotros, por cada uno de los que a esta hora pueden estar disfrutando de la bendición de escuchar tu palabra. Padre Santo, diríjanos, bendíganos en esta hora con toda bendición espiritual y permita que el poder de tu Espíritu Santo nos guíe en esta hora a toda la verdad. En el nombre santo de Jesucristo. Amén. Bien. Bueno, vamos a observar entonces en este capítulo
en este capítulo de Lucas y también algunos pasajes de Juan donde encontramos este relato acerca de las 7 palabras. La primera palabra la encontramos en el Evangelio según Lucas, el capítulo 23. Y vamos a observar este pasaje para que en esta hora miremos la primera palabra que pronunció Jesús estando entonces a punto de morir. Esta palabra dice de la siguiente manera: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y es preciso mirar este texto número 34 del Evangelio según Lucas, el capítulo 23. Esta palabra, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué encontramos en esta palabra? Vamos a mirar un poco el valor que tiene esta palabra. Aquí encontramos primero una declaración de Jesús hecho carne, para que usted comprenda un poco en qué estado Jesús estaba hablando. Es claro que Jesús aquí está en un cuerpo de carne. Para él orar como hombre, la Biblia dice que tuvo que ser semejante a los hombres. Semejante a los hombres. Aquí dice la palabra, estando en la condición de hombre. Así que el primer valor que tiene esta palabra es Jesús hecho carne. Jesús manifestado en carne. Y que en esta primer palabra Jesús muestra su manifestación en carne. Le mostró al mundo que él estaba en un cuerpo de carne, que como hombre tenía que padecer, que como hombre estaba similar a cualquier persona. Decíamos en una intervención anterior que Jesús estaba siendo tratado como malhechor, siendo que Jesús no hizo maldad. Y la Biblia dice, no hubo engaño en su boca. Pero es claro que en esta primer palabra manifestó que él era hombre, del todo hombre, no como dicen algunos pensadores ignorantes que aseguran que Jesús no era del todo hombre. Realmente la palabra dice en Hebreos capítulo 2 y el texto 14, por cuanto los higos participaron de sangre y de carne, él también participó de lo mismo. Así que en esta primer frase, Padre, perdónalos, es la manifestación
de Dios en carne, Dios hombre, hecho hombre, semejante a los seres humanos. Luego habla del perdón. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo creo que el ser humano ha podido llegar a perdonar gracias a que aprendimos a través de esta palabra, esa palabra maravillosa del perdón. Es una de las grandes doctrinas que encontramos en la palabra, la doctrina del perdón. Yo diría que la doctrina del perdón nació en la cruz, porque en la cruz fue donde se hizo el perdón, se abrió la puerta del perdón. Porque hay tanta gente hoy que no puede, que no sabe cómo perdonar una ofensa. A diario encontramos muchos, incluso de nuestros hermanos, decir, no soy capaz de perdonar. No soy capaz de olvidar lo que me hicieron. Amado hermano, en esta primer palabra encontramos el perdón de Dios, gratuito, un perdón, yo diría, demasiado generoso para con el hombre, para con el ser humano. Así que aquí encontramos el perdón como un aliciente a tanto odio y tanta venganza que hay en el mundo. Tanta gente que no puede perdonar. Tanta gente que no sabe cómo sacar de su corazón el odio, el resentimiento, el odio que carcome el alma del ser humano. Y en esta primer palabra también encontramos la declaración, yo diría que es una declaración abierta al hombre, al ser humano. No sabe el mundo lo que hace. ¿Quién sabe lo que el hombre hace? ¿Quién conoce lo que el hombre hace en esta época? Déjeme decirle que el que conoce los corazones es Dios. El hombre no sabe lo que está haciendo. Eso es lo que declara esta palabra, esta primer palabra de Jesús en la cruz. El hombre no sabe lo que está haciendo. Ignora, es ignorante totalmente a lo que está haciendo. Por eso, hermanos, es que nosotros necesitamos, yo diría que urgentemente en este tiempo, pedirle al Señor, clamarle al Señor, para que Él revele este camino de salvación a tanta gente, que Él revele este camino de paz. Y quiera el Señor que mucha gente en este tiempo puedan tomar esta primer palabra del Señor para salir de la ignorancia, para salir del error, porque hoy la gente está ciega, cegada totalmente por la maldad. Qué bueno decirle al Señor que en esta época de crisis mundial, mucha gente entienda la verdad gloriosa del Evangelio. Así que el hombre necesita
tres cosas importantes. Número uno, saber que Jesús era hombre. Número dos, que trajo el perdón a través de su muerte. Y número tres, que el hombre ignora lo que hace. Que muchas veces la gente lo que hace lo hace en la ignorancia, por no conocer y por no saber quién realmente es Dios. Pasamos a la segunda palabra. Lucas capítulo 23 y el texto 43. Aquí hay un episodio de un malhechor, uno de los crucificados que blasfema, uno que reniega de lo que le está pasando, pero otro que pide perdón. Miren la importancia de predicar la palabra. En la primer palabra Jesús pide en un cuerpo humano a la divinidad, que pudiéramos llamarle el Padre, aunque Jesús es Padre, Hijo y es Espíritu Santo. Pero pudiéramos decir que no a la segunda persona, sino a ese ser que llevaba adentro y que también declaró está en el cielo, estar sentado en el trono. Entonces, mire la importancia de la primer palabra, perdónalos. Y hay un hombre que está allá en la cruz y entiende esa palabra. La entiende y de una vez pide perdón. Él le dice, Señor, Maestro, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Acuérdate de mí cuando estés allá reinando, cuando estés sentado en el trono. Y esa palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso, no era en un futuro, no era para 1000 años. No, Él le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Los que hemos conocido al Señor, los que hemos podido entender este camino, podemos decir hoy, estamos disfrutando del paraíso. Ya estamos disfrutando del paraíso de Dios. Si tuviéramos que partir a la eternidad, si tuviéramos que irnos con el Señor ahora, déjeme decirle que ya tendríamos que decir que hemos disfrutado de un paraíso. Porque la palabra paraíso nace de la palabra descanso. Estar en un paraíso es descansar, disfrutar de algo que relaja el alma. ¿Y cuántos de nosotros hemos sentido que Dios ha relajado nuestra alma? El salir del pecado, el salir de la maldad, nos ha traído a nosotros bendición. Por eso, déjeme en esta hora decirle que esa palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa fue una palabra de descanso para este hombre moribundo. Considero que a este hombre se le acabó el dolor de la muerte. Este hombre tiene un descanso cuando oye al Señor decir que activa el perdón.
Cuando oyó al Señor decir, vine aquí para perdonar, no importa cuál sea la falta, no importa cuál sea el pecado, he venido para perdonar. Y por eso es que la palabra del Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué bendición esta palabra, esta segunda palabra. Es la activación del perdón de Dios. Ese perdón se activó inmediatamente, instantáneamente, se activó el perdón del Señor. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que cuando oímos al Señor cuando lo oímos decir estas palabras, ya no le tenemos miedo a la muerte. Ya no tenemos objeción frente a la muerte, porque la muerte será absorbida en victoria, dice la palabra del Señor. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una palabra de consolación, es una palabra de perdón, es una palabra de amor hacia el pecador, hacia el que cree que no hay nada que hacer, que su vida tendrá que ser o continuar siendo un desastre. Pues yo te digo en esta hora, no tiene que ser así. Hay un perdón de Dios activado en esta tarde. Alabado el nombre del Señor. La tercera palabra habla de algo bonito. He aquí a tu hijo, le dice a su madre. Juan 19:26. Mujer, aquí está tu hijo. Hijo, aquí está tu madre. ¿Cómo pudiéramos darle valor a esa palabra que Jesús le dice a esta mujer, María? ¿Cómo pudiéramos nosotros trasladar esto a nuestra vida hoy? Y mire, mientras yo estudiaba este tema, me llamó la atención lo que la iglesia hace hoy en la tierra. Porque la mujer es tipo de la iglesia. El hombre es tipo de Cristo. Y yo creo que hoy hay una palabra para esta iglesia que ha sido lavada con la sangre de Cristo. Hay una esperanza para todos a través de esta iglesia. Madre, mujer, he ahí a tu hijo, recíbelo, acógelo. Si nosotros darnos cuenta al entregar nuestra vida a Cristo, al reconocer a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, cuando menos nosotros pensamos, teníamos una madre que veló por nosotros, que ha velado por nosotros. Si hay una familia preciosa en esta tierra, es la familia de la iglesia del Señor. Mujer, ahí está tu hijo. Esta iglesia se ha llenado de hijos. Esta iglesia cada día crece más y más, porque hay unos hijos que van naciendo. Hay unos hijos que se van uniendo a esta iglesia. Y yo quiero hacer un llamado a todos los amigos simpatizantes. Un saludo a todos los amigos simpatizantes y aquellos que en un momento se fueron de la iglesia.
para que vuelvan al camino. Tal vez tú digas, es que no soy capaz, es que no puedo, es que estoy demasiado hundido, estoy demasiado atado. Yo quiero decirte que esta palabra, esta tercer palabra, es para ti. Esta tercer palabra la dejó el Señor para que podamos hoy tomarla para nuestro beneficio, para nuestro propio beneficio. Hijo, he ahí a tu madre. Madre, he ahí a tu hijo. Hoy podemos ver esa madre crecer, alimentar, esa madre que alimenta todos los días a sus hijos, esa madre que escoge el alimento. Por eso decía que la iglesia es tipo de la mujer. La mujer es tipo de la iglesia, porque es la que alimenta, es la que se esmera. Uno ve las madres cómo buscan el alimento que le gusta a los hijos, lo que ellos necesitan. Y eso es precisamente lo que Jesús le presentó a Juan. Hijo, ve, ahí tienes a tu madre, ámala, apréciala, cuídala, respétala. Y le dice a su madre, ahí está tu hijo para que lo cuides, para que veles por él. Amado hermano, que tal vez te fuiste del camino del Señor, estás a tiempo todavía, no permitas que esta madre se vaya de la tierra y tú tengas que quedarte. Es una oportunidad que Dios te está dando en esta preciosa tarde. Mira lo que sucede hoy con tanta gente que se ha apartado del camino. Pero hoy hay una oportunidad única, maravillosa, para que vuelvas al camino del Señor. La cuarta palabra es una expresión de Jesús que hoy nosotros pudiéramos oírla. San Juan capítulo 19 y el texto 28. Jesús, en medio del calor, en medio de la agonía, expresó esta palabra: tengo sed. ¿Qué sería la sed de Dios en esta época? ¿Qué significaría o qué significa para hoy la sed de Dios? Porque encontramos en la Biblia al salmista decir, mi alma tiene sed, en el Salmo capítulo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, sed de Dios, del Dios vivo. Y hasta dice el salmista, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Pero una cosa es que el hombre tenga sed y otra es que oigamos esa expresión de parte de Dios hacia nosotros. Tengo sed. En el capítulo 4 del Evangelio según Juan, Jesús estaba en el pozo de Jacob. Allá había una mujer que había venido a sacar agua. Y Jesús le dice, mujer, dame de beber.
Parece que se repite la palabra. Uno bebe agua cuando tiene sed. Y Jesús se acercó al pozo para decirle a la mujer, tengo sed. Tengo sed. ¿Qué se imagina usted hoy de Dios al expresar tengo sed? Porque hoy Dios también expresa esa palabra. Tengo sed. Y esa sed de Dios es porque el hombre no quiere entender. El hombre no quiere comprender que Dios lo ama tanto, que no quiere que el hombre perezca, que lo que Dios quiere es que todos procedan al arrepentimiento. Pudiéramos decir que la sed de Dios hoy es una sed de dar, no es una sed de recibir, es una sed de dar, es un anhelo de darle al hombre lo que el hombre está necesitando. Es una sed que es diferente a la del ser humano. El hombre necesita, Dios no necesita. El hombre gime por dolor, por angustia de la carne, pero Dios gime es por ayudar al hombre, por sacar al hombre de la miseria, de la angustia, del dolor. Si pudiéramos ver a Dios, oír a Dios decir, tengo sed de ti, acércate a mí. Mi alma te anhela, porque las palabras de David fueron, mi alma te anhela. Esa fue la expresión del rey David hacia Dios. Pero hoy Dios traslada esa palabra al hombre y le dice, tengo sed de ti, acércate. ¿A quién le estás dando la alabanza hoy? ¿A quién adoras? Yo creo que hoy Dios está queriendo que te acerques a adorarlo, que te acerques a glorificarlo, que le des al Señor lo que Él se merece. Y cuando hacemos esto, saciamos la sed de Dios, saciamos la sed que Dios tiene, esa sed que Él tuvo allá en la cruz. No era una sed cualquiera, estaba sediento por ayudar al hombre pecador, estaba sediento por darle soluciones al hombre que estaba cautivo del pecado. Así que hoy Dios tiene sed de nosotros. Él espera que tú y yo saciemos la sed de Él, acercándonos a su presencia y disfrutando de esta salvación. Palabra número 5, palabra quinta, es esta que acabamos. Bueno, estábamos mirando la palabra quinta, se me pasó acá un poco. La palabra cuarta, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta palabra que precisamente la expresa el Señor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Hay un texto maravilloso en el Salmo capítulo 22. Has alejado de mí al amigo y al compañero. Aún el que de mi pan comía, levantó contra mí su calcañar.
Esa expresión la vivió Jesús en ese momento de soledad. ¿Sabe una cosa, estimado hermano y amigo? Es triste a veces estar rodeado de tantas personas y sentir que estamos solos. Sentir que no hay nadie que nos pueda ayudar. A veces estamos rodeados de familia, de vecinos, de personas cercanas, de tanta gente que está a nuestro alrededor. Pero voy a decirte una cosa, hay cosas que no las puede hacer el hombre. Pedro intentó estar con Jesús hasta el último día, pero la Biblia dice, confía en Dios, porque vana es la ayuda del hombre. Aprende a confiar en el Señor, porque el hombre tiene un límite. Sin lugar a dudas que Pedro tenía toda la intención de ir con Jesús hasta la muerte. Era un hombre que tenía un coraje, estaba decidido a morir, pero Dios le mostró a Pedro de que el hombre es limitado, que el hombre llega a un punto donde ahí termina. Pedro se dejó llenar de miedo, de pánico, cuando le promete a Jesús que va a estar con él. No estaba frente al problema. Cuando le promete a Jesús que va a ir con él, si es posible, hasta la muerte, estaba en un estado normal. Pero cuando él vio cómo le sacaban sangre a Jesús, cómo chorreaba sangre por su rostro, cuando él ve una corona de espinas que le colocan sobre su cabeza, cuando él oye el látigo romano, cuando ve que ese látigo romano con puntas afiladas, con garfios que le sacaban carne a Jesús de sus espaldas. Cuando él vio eso, llegó al límite de su coraje. Y cuando le preguntaron, ¿estabas con él cuando lo prendimos? ¿Andabas con él? ¿Eres testigo? Tu misma voz, tu palabra es similar a la de él. Pedro tuvo que decir, no lo conozco, no sé quién es. Pedro se llenó de miedo, ese límite que tienen los seres humanos. Jesús se sintió en la cruz solo. Por eso cuando alguien me ha dicho a mí que por predicar el nombre de Jesús, por anunciar este único Salvador, soy Jesús solo, yo digo, Jesús se quedó un día solo. Nadie estuvo con él. Y por eso él merece ser el único y solo Dios que vive por los siglos de los siglos. Él merece que nosotros llevemos en alto ese nombre que es sobre todo nombre. Esa palabra, ¿por qué me has desamparado? También es una palabra de Jesús en carne. Muestra la humanidad, el límite que tenía Jesús como hombre. Déjeme en esta tarde decirle que Jesús como hombre era similar a nosotros, limitado. Estaba
expuesto al tiempo, al dolor, a la angustia. Estaba limitado a una cantidad de cosas al mismo tiempo. Pero como Dios es dueño del tiempo, como Dios es Hijo, es el Padre eterno, como Dios es el único Dios verdadero, como hombre era el Hijo unigénito. Pero como Dios es el que todo lo sabe y el que todo lo puede, se quedó solo en la tierra. Se quedó sin amigos. El que estuvo rodeado de tanta gente llegó un momento donde se quedó solo. Déjeme en esta hora decirle, hermano, si esto le pasó al Señor, ¿qué cosas podrían pasarnos a nosotros? A veces sentimos la soledad, pero esa soledad se convierte en bendición cuando entramos a la presencia de Él, cuando podemos decirle al Señor que no estamos solos. Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La sexta palabra es una palabra que a nosotros nos llena de privilegios. Esta sexta palabra la dijo Jesús para que nosotros entendamos que todo esto tendrá un final. Consumado es, o todo está consumado. Se había consumado su cuerpo. Se había consumado su vida. Como todas las cosas que en esta tierra desaparecen. Como todas las cosas que en esta tierra se acaban. La vida nuestra es un soplo. El Salmo capítulo 92, el salmista le dice al Señor, nuestros días declinan a causa de tu ira. Nuestros años pasan como un pensamiento, pero le dice algo, enséñanos de tal modo a conocer nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y a mí me llama mucho la atención las palabras de David. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes, la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Jesús dijo, consumado es. Acabó la obra. Terminó la obra que había propuesto en sí mismo hacer. Porque mire, la muerte de Cristo no fue obligatoria. En sí lo que hicieron los que lo apresaron, los causantes de su muerte, es porque la profecía bíblica estaba escrita. Pero Jesús dijo, yo pongo mi vida y yo mismo la vuelvo a tomar. Tengo poder para poner la vida y para volverla a tomar. Qué bonito esto, porque aquí nos da a nosotros la oportunidad de hablar de la doble naturaleza de Dios. Como hombre pone su vida, pero como Dios da la vida. Como hombre muere, pero como Dios vivifica al hombre. Si usted no ha podido entender la doctrina
de la unicidad de Dios, de ese único Dios, de cómo es que aparece en la Biblia Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo quiero decirle que cuando Jesús consumó la obra, estaba hablando de un trabajo que vino a hacer como hombre. La Biblia dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Dios en Cristo consumó la obra. Dios en Cristo hizo la más magna obra de reconciliación y de perdón para el ser humano. Este que consumó la obra fue el único que pudo darle al hombre la solución a sus problemas. Fue el único que trajo al hombre la esperanza de una vida eterna. Amado hermano, oyentes en esta tarde, ¿por qué detenernos frente a una obra tan grande como la que Cristo hizo? Su muerte fue el sacrificio perfecto. Su muerte nos declaró a nosotros en victoria. En su muerte a nosotros nos dio vida. Pablo dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida cuando estábamos muertos, cuando no valíamos nada. Porque ¿qué es el valor del hombre en el pecado? ¿Qué es el valor del hombre en la maldad? La Biblia dice que no hay en el hombre sino hinchazón y podrida llaga. Pero Dios nos volvió a la vida cuando acabó la obra y dijo, consumado es. Se acabó la maldad para el que recibe a Cristo. Se acabó el pecado para el que hoy acepta el sacrificio de Cristo. ¿Por qué no decirle al Señor hoy que nosotros queremos, estamos necesitando en nuestros días, en esta época, estamos necesitando acercarnos al Señor? Esa obra ya fue consumada. Esa obra ya la hizo Cristo. ¿Qué nos toca a nosotros? Aceptar su sacrificio, reconocernos pecadores delante del Señor. Si usted no lo ha hecho, hágalo hoy. Reconozca su pecado, reconozca su maldad, entregue su vida a Cristo, bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y nos preparamos para irnos con el Señor en su venida. Esta última palabra es la palabra para que un hombre hoy ponga en las manos del Señor su vida. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué es espíritu? Espíritu es movimiento. Es lo que hace que el hombre se mueva, vaya de un lugar a otro. Lamentablemente, el espíritu tiene hoy al hombre en el pecado. El espíritu del hombre hoy está sumido en el pecado. Solo cuando el hombre encomienda su espíritu en las manos del Señor, entonces caminará de otra manera. Su alma será diferente cuando entrega al Señor su vida. El apóstol Pablo declara en la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo número 5 y el texto número 19 y 20. Y el Dios de paz os santifique por completo,
y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 4 cosas ya para finalizar esta transmisión. El hombre se compone de ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué serán estas 4 cosas a las que el hombre debe guardar? Número 1, el ser. Es lo que te identifica, que me identifica a mí como ser humano. El ser nuestro nos separa de la demás creación, de los minerales, de los vegetales y de los animales. Somos seres humanos. Número 2, espíritu. Es lo que hace que el hombre se mueva. Es el movimiento o hálito o aliento de vida. La Biblia dice que Dios hizo al hombre y sopló en él aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Ese es el espíritu que mueve al hombre. Cuando se sale el espíritu de tu cuerpo, mueres y ya estás inerte. Así que por eso el Señor dijo que es necesario que el cuerpo vuelva al polvo y el espíritu a Dios que lo dio. El alma está determinada como el ser pensante. Es lo que hace que el hombre piense, tome decisiones, pueda reaccionar. El hombre no peca por simplemente casualidad. Primero se piensa y después se peca. Y yo quiero decirle que el alma la pide el Señor. Y por último, el cuerpo. El cuerpo es este tabernáculo de carne que hace el pecado o que ejecuta el pecado. Si pudiéramos decir cómo es el actuar del hombre, el ser humano nos lleva a ser pecaminosos. La Biblia dice que el hombre peca por su misma concupiscencia. Es decir, que el alma piensa, maquina, el espíritu da la orden de pecar y el cuerpo lo ejecuta a través del espíritu. Pero todo eso, dice la palabra, debe ser guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que mire, encomendar nuestra vida en las manos del Señor será lo que nosotros tenemos que hacer en esta época. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y yo creo que en esta tarde estas palabras sencillas nos pueden servir a todos para valorar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, porque lo hizo por nuestros pecados. Y como la palabra de Dios lo dice, el justo murió por los injustos para acercarnos a Dios. Amados hermanos y amigos, quiero en esta hora decirles a todos que Dios espera de nosotros que nos acerquemos a su presencia. Dios espera que nosotros caminemos con Él, vivamos con Él por toda una eternidad. Que ese sacrificio de Cristo pueda ser recordado en la eternidad. Apocalipsis capítulo 5 dice que se adorará al Cordero que fue inmolado. Ese Cordero que fue inmolado es Jesucristo, nuestro Salvador. A todos, mil gracias por su amable atención, por sintonizarnos, por estar con nosotros esta tarde. Deseo para todos ustedes las más ricas y abundantes bendiciones del Señor. La paz de Cristo sea con todos ustedes. Amén.